por la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con un máster en Gerencia Pública en European Center of Innovation and Management, UCI en España, con experiencia de 10 años en el sector público y estudios de especialización en diversos temas vinculados a derecho administrativo, derecho ambiental, gestión pública, derecho constitucional, derecho de la competencia y propiedad intelectual. Su desempeño ha sido principalmente en el sector público, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Economía y Finanzas en las áreas de asesoría jurídica, destacando principalmente la elaboración de informes, proyectos normativos y absolución de consultas legales en las materias de derecho administrativo, gestión pública y derecho ambiental. Experiencia en la investigación y docencia en temas de derecho ambiental, derecho administrativo y propiedad intelectual, dictando cursos en las facultades de Derecho de la Universidad de Lima, Universidad Nacional Mayor, Universidad Mayor de San Marcos y Universidad Federico Villarreal, entre otros. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra, estimada abogada Natalie. Muchas gracias. Agradezco la invitación por parte del Núcleo de Investigación en Derecho Ambiental. Buenas noches con todos, sean bienvenidos. Disculpen la demora del trabajo, es un poco complicado llegar luego hasta acá por el tráfico, ha estado súper fuerte. Desde ya les agradezco su paciencia y vamos a abordar la sesión del día de hoy, por la cual he tenido el honor que me han invitado. Voy a compartir mi pantalla. Sí me logran escuchar bien, ¿verdad? Hola. Sí, se la escuché muy bien. Perfecto. Primero, antes que nada, quiero saber quiénes nos están acompañando ahora. Ustedes son de la misma Universidad Federico Villarreal, la Facultad de Derecho. Todos son del núcleo. ¿Hay algún invitado? Hola. Bueno, sí, no todos somos del núcleo, también hay invitados y participantes del curso que se está dando. Ah, genial, genial. Bueno, les cuento un poco más o menos. A mí me gusta siempre en estas sesiones conocerlos porque me gusta que esto sea súper participativo. Estamos a través de la virtualidad, no nos podemos ver todos a la cara ni a los ojos, entonces digamos de que eso es uno de las dificultades, pero las ventajas es que se pueden estar donde sea y avanzamos y analizamos todas las materias en derecho ambiental, ¿no? Pero sí soy súper participativa, siempre me gusta escuchar sus opiniones, sus comentarios e ir avanzando, y cualquier consulta también vamos trabajando, ¿no? Entonces, el contenido de la sesión del día de hoy, bueno, primero vamos a hacer un contexto de nuestro marco jurídico ambiental en el Perú, la protección constitucional al ambiente que existe, como una breve introducción para luego entender qué es la gestión pública ambiental. Porque a raíz de que entendemos qué es la gestión pública ambiental, podemos hablar de institucionalidad ambiental, autoridades y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es donde se deriva los instrumentos de gestión ambiental y la fiscalización ambiental que actualmente se ejerce en nuestro país. Pero necesitamos, antes de ir de frente a los instrumentos, que son un montón, entender primero el contexto jurídico como parte introductoria y a qué denominamos instrumentos de gestión ambiental. ¿Ok? La protección constitucional al ambiente, como ustedes las saben, está reconocida en nuestra Constitución Política en el numeral 22, el artículo 2. Fundamental, como un derecho fundamental, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Esto se ha materializado en diversas jurisprudencias del Tribunal Constitucional, en las cuales configuran el derecho a usar un ambiente equilibrado y adecuado y el derecho a la prestación de un ambiente sano y equilibrado.
Es así que en esta sentencia, además de lo precisar de lo señalado en el numeral 22 de la Constitución, hay otro conjunto de disposiciones que nos señalan una constitución ecológica. El Estado debe evaluar todo el conjunto de acciones para constituir el derecho a un ambiente sano. Es decir, yo lo debo hacer de manera equilibrada. No prohibir a la empresa que pueda realizar una actividad extractiva de sus recursos naturales, sino que estas actividades se realicen en equilibrio con el entorno y el resto del espacio que configura el soporte de la vida y riqueza natural y cultural. Esto en principios de derecho ambiental se reconoce justamente como la sostenibilidad, ¿no? Desarrollo sostenible. En los principios y en la introducción de derecho ambiental, en los cursos que ustedes han llevado, o conocen, sabemos que justamente la palabrita desarrollo sostenible es básica, que va a ser el equilibrio entre mis actividades económicas, mis actividades también sociales, que puedo tener como sociedad civil, ciudadanía, instituciones públicas, pero también el protección a un ambiente sano. Todos estos tres componentes tienen que estar equilibrados, ¿no? La explotación de mis actividades no puede ser separada de mi interés nacional, yo como Estado, de protección también de mi equilibrio de la vida y de la riqueza natural por los componentes biológicos que puedan existir en algún área donde se desee realizar una actividad extractiva o de explotación. Entonces es así que tenemos, voy a bajar esta barrita, esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde nos define que el medio ambiente es el mundo exterior, todo lo que rodea a los seres vivientes y tiene componentes químicos, biológicos, que estos van a determinar mis condiciones de existencia para que yo pueda, a raíz de ello, desarrollar la vida. Entonces, mi intervención como actividad humana se puede realizar, pero debe hacer en un adecuado equilibrio, ¿no? Coexistir en equilibrio. Gestión pública ambiental. La gestión pública ambiental nos va a señalar estos tres aspectos. Política ambiental nos dice el qué, las instituciones nos dicen el quién y los instrumentos nos dice el cómo. La política ambiental me va a dar la dirección como país. Nosotros sabemos que tenemos nuestra política nacional del ambiente. Esta política me va a dar la visión, las directrices, los criterios, qué es lo que yo tengo que cuidar, entender mis disposiciones. Y las instituciones que son el quién son las que van a velar por el cumplimiento de esta política ambiental. Y los instrumentos que vamos a conocer a poco nos van a señalar el cómo vamos a hacer ello. Entonces, condiciones de la gestión ambiental, tiene que haber voluntad política, recursos financieros suficientes, capacitación, todos tenemos que conocerlo, por educación, ya sea por especialización, mecanismos de participación ciudadana y vías procesales para la defensa del ambiente. Entonces, la ambiental debería y es como política de Estado constituida, ¿no? Esta barrita lo voy a poner por acá. Ya. Es decir, es como un equilibrio que les decía, ¿no? Tenemos mi política ambiental, nacional, sectorial, regional o local, porque tenemos mi gobierno central, mi gobierno regional y mi gobierno local, que van a hacer cumplimiento de esta política ambiental y otras políticas públicas como las económicas, sociales y sectoriales, que van en equilibrio o en balance, ¿no? Un desafío mayor es que yo voy a integrar estas políticas como políticas de Estado a mi política de ambiente, ¿no? Se va a incorporar. Modelos. Acá. Modelos de gestión pública ambiental, entonces. Esto es para que más o menos tengan una idea de cómo ha ido el tema de la gestión pública ambiental. Tenemos un tema transsectorialidad, que hubo como que varios sectores que veían todo el tema de la gestión pública ambiental, ¿no? Una dispersión. Como una historia les estoy comentando en los años 90 al 94, ¿no?
y después también hubo una descentralización. Se descentralizó ya no a una sola institución, sino a diversas instituciones que podrían ver. Y ya esta poca descentralización, que generó casi a la mitad de las etapas en la gestión pública ambiental, conllevó a la descentralización ya a un nivel mayor. Esa es más o menos las etapas o la historia, ¿no? En algunas tenemos pues que en la concentración de funciones hubo una regulación en una sola entidad pública, que esta sola entidad pública es la que dictaba todo. En la poca descentralización había una regulación muy fuerte a nivel nacional, pero con poco peso en los niveles, por ejemplo, a gobiernos descentralizados no había, ¿no? Y actualmente ya a nivel nacional, lo que se tiene es que sí se dicta políticas, normas, ciertas actividades se van también a regular y descentralizar, ¿no? Ya como un gobierno abocado en realizar mi gestión pública en materia ambiental con mayor énfasis, mayor relevancia. Es por eso que tenemos o teníamos al inicio esto. Esa es más que nada la historia que les estoy contando. Teníamos este modelo coordinador, ustedes lo conocen al CONAM, que era pues la entidad que veía estos temas, que era como una coordinación que pertenecía a la PCM y coordinaba con minería, industria, salud, algunos aspectos que tenían que ver con el ambiente con todas estas áreas. Pero luego llegó el modelo concentrador, donde teníamos pues al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Agricultura, Salud, municipios, o sea, como que ya había un nivel de que las varias instituciones tenían unidades ambientales u direcciones ambientales, ¿no? Y luego ya del coordinador, que pasó, como les decía, de CONAM, que coordinaba con los diferentes ministerios y algunos gobiernos regionales, pasamos al concentrador con la PCM también, pero ya existe el MINAM, ¿no? Como autoridad o como ente rector del sector ambiente. Esta es un poco la historia de todos los años a lo largo del tiempo, hasta el 2023. Por esta barrita no sé si se puede ver, de verdad no sé cómo deshacerme esta barrita. Por acá, ya, no importa. Bueno, a lo largo más o menos de esta historia, esta ha sido la evolución a la institucionalidad ambiental. No les voy a citar todas, no las quiero marear, sino que lo único que quiero es que tengan una noción de cómo ha evolucionado toda la normativa ambiental. Tenemos varias normas ahí súper importantes, como el Reglamento de Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, porque primero aparecieron así reglamentos pues por separados, ¿no? Luego ya vendrían la misma Constitución, ya justamente se señaló como derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, luego las leyes orgánicas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, de conservación de la diversidad biológica en los reglamentos de protección ambiental, la creación ya del MINAM, con la creación también del OEFA, del CERNAM, del CIFOR, de instituciones ya de organismos técnicos especializados sobre la materia de derecho ambiental, y de ahí ya fue, como en atención a su facultad normativa, emitiendo las leyes y consultas de la materia, ¿no? Se fue regulando y organizando de manera más ordenada y también más focalizada el tema ambiental por cada institución, ¿no? Los decretos legislativos ya de minería ilegal, la ley de consulta previa, también la creación del SENACE, y pues también tenemos ya actualmente la reglamentación ya de normas mucho más técnicas sobre los límites máximos permisibles, residuos sólidos, hidrocarburos, y esta última ley es la justamente 30.884, que es la ley del uso de plástico. Las autoridades ambientales la conocemos, las menciono rápidamente. Mi autoridad nacional ambiental es el MINAM, que tiene también al SENACE,
las autoridades ambientales, sectores de política y regulación de ley, está la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos y la Dirección de Medio Ambiente de Industria. ¿Quiénes son mis autoridades fiscalizadoras ambiental? Es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ALOEF. ¿Quiénes son mis autoridades transsectoriales? Es decir, que justamente tienen funciones a nivel de varios sectores, por eso es transsectorial, el CERNAM y el ANO. Y los gobiernos regionales que aprueban, o mejor dicho, fiscalizan también ellas para proyectos de menor envergadura. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Si se dan cuenta, vamos yendo de lo macro, poco a poco, yendo a la parte más específica. Mi Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra todos los sistemas del sector ambiente, ¿no? Va a coordinar, va a supervisar, va a evaluar, va a aplicar las políticas, los planes, acciones destinados a la protección del ambiente y a contribuir la conservación del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, todos estos sistemas están integrados con esa finalidad. Tenemos al CEIA, que es la evaluación de impactos ambientales, al CINEFA, que va a ver todo el tema de seguimiento y fiscalización de las obligaciones ambientales, el CINAMPA, que va a ver las áreas naturales protegidas, CINE, que es el tema de información e investigación ambiental, y los recursos hídricos. Ahora, atención a este esquema, ¿qué son los instrumentos de gestión ambiental? Como les había mencionado hace un momento, los instrumentos me dicen el cómo, ¿no? Entonces, es la parte operativa, ya que ya primero era la parte del qué, con las políticas, que yo tenía los criterios para yo poder saber qué disposiciones son de obligatorio cumplimiento, o qué disposiciones son las que se establecen como visión, como país, para yo poder conservar el ambiente y protegerlo. El quién, las instituciones que les acabo de mencionar, cuáles son las instituciones, incluso con especie de mapa de institucionalidad ambiental y también de las normas han podido ver toda la evolución. Pero los instrumentos de gestión ambiental es el cómo. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a diseñar ya de manera objetiva, normada y aplicar el cumplimiento del qué, de mis políticas ambientales y de mis normas ambientales. Es la manera más concreta de operativizar mi protección al medio ambiente. ¿Cómo? A través de los instrumentos de gestión ambiental. Propósitos a poner en marcha los instrumentos de gestión ambiental. Bueno, tenemos fijación de condiciones ambientales, como cuáles voy a impulsar los procesos de prevención, voy a concientizar a los ciudadanos, voy a también, ¿por qué no?, promover el cambio de comportamiento de los actores económicos, porque son ellos los que van a tener que elaborar los instrumentos de gestión ambiental para que luego sean posteriormente aprobados por las instituciones correspondientes. Y también va a haber un mejoramiento de los procesos de formulación de políticas ambientales, porque al yo poner en marcha o de manera más concreta las obligaciones que yo como administrado al momento de la elaboración mis instrumentos de gestión ambientales lo voy a colocar, también voy a poder evaluar si efectivamente hay un proceso que mejorar en el tema de las políticas ambientales o, por qué no, de poder sí proponer más instrumentos que puedan hacer más óptimo el cumplimiento de los objetivos nacionales que tiene esta política de la protección y el cuidado del medio ambiente, el derecho de gozar a un ambiente sano, ¿no? Es así que tenemos esta clasificación. Tenemos a los instrumentos de gestión ambiental preventivos, que son los que evitan que se generen impactos que afecten adversamente al ambiente. ¿Quiénes son? Están el EAE, el EIA, los acuerdos de producción limpia, plan de cierre, planes de contingencia y planes de prevención. ¿Qué busca el evaluación ambiental estratégica? Que le conocemos EAE. Busca prevenir
impactos sociales y ambientales de políticas, planes y programas a nivel macro. O sea, de manera preventiva quiere decir que yo mucho antes de voy a evaluar los impactos, ¿no? En este caso en específico, mis impactos sociales y ambientales antes de poder ejercer alguna actividad. ¿Dónde está la flechita? Ya lo voy a poner. Es decir, la evaluación ambiental estratégica nace a partir de las propuestas de políticas, planes y programas de desarrollo sectorial. Ese es su nacimiento y su principal diferencia, lo cual tiene que ver las implicancias ambientales significativas que va a haber a raíz de las políticas y los planes y programas, que ahorita lo vamos a ver un ejemplo para que puedan entender. Ventajas: voy a identificar impactos, me anticipo a lo que va a suceder, permito también ahorrar, obviamente, muchos esfuerzos porque voy a facilitar el diseño y la adecuación de los proyectos en atención a esta evaluación de estos impactos y a la prevención, y voy a integrar las políticas públicas que consideren estos impactos económicos. Y aquí tenemos los 3P que le decimos, ¿no? Mis políticas, mis planes y mis programas. ¿Qué es lo que había mencionado? ¿Qué es lo que busca prevenir el EAE? ¿No? O sea, mejor dicho, nace de políticas, planes y programas. Las políticas, como ya lo he mencionado, son lineamientos redactados por el gobierno. Los planes son una serie de objetivos coordinados y programados para implementar una política de un sector o un área. Y los programas son la serie de proyectos en un sector o un área determinados. A raíz de esto, yo voy a tener, pues, mi política, por ejemplo, acá, ¿no? Mi Acuerdo Nacional de Política de Estado, ¿no? De manera sectorial, mi política energética nacional, y de regional, mi política para el desarrollo. Tengo todas estas políticas. A raíz de mi política, por ejemplo, en mi Acuerdo Nacional como política de Estado, voy a tener mi plan. Por ejemplo, lo que hubo, mi plan bicentenario para poder cumplir con esta política. Y puedo tener mi programa de desarrollo que va también poder cumplir el plan, ¿no? Este programa de desarrollo alternativo es que va a ejercer el cumplimiento de este plan. Entonces, la política, el plan y el programa están alineadas ambas, ¿no? El plan referencial de hidrocarburos, por ejemplo, si yo tengo mi política de energética nacional, tengo mi plan de referencial de hidrocarburos, y luego mi programa de promoción del uso de biocombustibles. Esto es para que tengan un ejemplo. Otro ejemplo es, aquí es un caso, este ejemplo. Por ejemplo, el programa de concesión de lotes de hidrocarburos en el Mar del Norte, ¿no? En este lugar, el departamento del Reino Unido, se había realizado un EAE sectorial para poder identificar las consecuencias que iban a haber acá en todos los ámbitos, ¿no? Obviamente en específico en los temas ambientales. Pero esto, ¿de qué venía? Esta concesión venía de un programa de concesión de lotes para la producción, ¿no? En atención, a raíz de este programa es que se hace o se identifica la realización del EAE por zonas a través de un proceso de consultas, porque acuérdense que esto tiene como finalidad medir el impacto social. Entonces hacen consultas a pues, autoridades ambientales, otros sectores, autoridades locales sobre todo, porque son siempre las que se les cuenta su opinión, y al público en general sobre, antes de que se pueda realizar algún tipo de actividad acá, cuál va a ser este impacto, ¿no? Entonces ahí se desarrolla el EAE, la autoridad que propone la política, plan o programa. Se aprueba el EAE a través del Ministerio del Ambiente, y el OEFA es el que fiscaliza el EAE con el seguimiento y supervisión de las medidas establecidas. Ejemplos de EAE en este programa que acabamos de ver aquí, a través de este programa que se había desarrollado el tema del gas natural en el Mar del Norte. Entonces se trató de medir el impacto acá social con una EAE preventivo, de manera preventiva. Pues
Una de las fuentes o de las análisis alternativas es, por ejemplo, identificar el tema del ruido, presencia física, daños físicos, descargas de agua de producción, descargas de agua de perforación, emisiones atmosféricas, accidentes, derrames de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de condiciones se evalúan para saber cuál va a ser su impacto, ¿no? Y que en atención a ese impacto se hace, o sea, como acá en el ejemplo, para que más o menos se evalúen de estos efectos, alternativas 1, 2, 3 o 4, en las cuales yo voy a medir, ¿no? Si, ¿qué alternativas empleo? No sé, si ante mi impacto o ante mi fuente de efecto de ruido por presión sísmica o estrés de mamíferos marinos, yo voy a tomar, puede ser mi alternativa 2, restringir la oferta de lotes a algunas áreas, o mi alternativa 4, proceder con la oferta de todos los lotes de la zona, ¿no? Entonces ahí está diferenciado por colores, menor escala, como para que más o menos entiendan el tema de la evaluación y de la medición de los impactos. Por ejemplo, en un tema de presencia física, exclusión de actividades de pesca, puede ser que sea mi alternativa 2, 3 o 4, como la 3, hacer la oferta escalonada de los lotes, no de manera total, o la 4, proceder con la oferta de todos los lotes. Va a depender justamente de, para que más o menos se guíen. Los colores no es que estén o sea, que no estén por nada. El color morado significa potenciales efectos ambientales y o socioeconómicos negativos de menor escala, si es que está en una de estas de acá moradito. Si es verde, pues son los beneficios importantes. Si es negro, son los beneficios y efectos negativos, que acá no las tiene en esta evaluación. Y los rojos son los potenciales efectos ambientales y socioeconómicos negativos de gran escala. Más o menos es un ejemplo, no es que este sea la regla, es un ejemplo de más o menos lo que hacen cuando tienen este instrumento de gestión ambiental del EAE. Analizan alternativas, analizan los impactos, hacen una escala y de acuerdo a ello, pues ya sale una conclusión. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CEIA, aquí es también como en el otro sistema de acá, para que recordemos el otro sistema, ¿ya? Teníamos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y dentro de ello teníamos el CEIA, el CINEFA, SINAMPE, CINESMI. Y ahora, dentro de este sistema vamos a ir al sistema del CEIA, ¿no? Todo eso es único y justo forma parte de manera control y anticipada entre los impactos. Y mis autoridades, como había mencionado, están MINAN, SENACE, los gobiernos regionales, ministerios y municipalidad y provincial. Entonces, a raíz de eso, en el CEIA justamente se ve todo el tema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, mi evaluación de impacto ambiental, yo primero tengo que saber, como concepto previo, qué es un impacto ambiental. Por ejemplo, ¿quién los genera? Toda actividad humana genera un impacto al ambiente. Hay impactos aceptables, no aceptables. ¿Cuál es el impacto que sí nos atañe, no? Entonces, si yo identifico un impacto ambiental negativo, ¿qué debe hacerse? Aquí sí me gustaría saber si alguien quiere opinar o si tiene algún comentario. Si tiene una idea o quiere comentar para cada uno qué es un impacto ambiental o qué consideran ustedes que sea un impacto ambiental. Responder a alguna de estas preguntas. ¿Quién creen que lo genere? Toda actividad humana genera un impacto al ambiente. ¿Qué impacto en realidad es el que debemos ver en principio y qué es lo que debo hacer? No sé si hay alguien, ahí les pido a las chicas del núcleo que me pueda ayudar, del NIDA, si hay alguien que desea participar, brindarme unos comentarios, son todos bien recibidos para poder escucharlos.
Nadie. Uy, ¿qué pasó? ¿Nadie quiere comentarnos qué opinan? ¿Qué consideran ustedes que es un impacto ambiental? Porque justamente los instrumentos de gestión ambiental ven eso. A ver, acá tenemos a... Uy, acá me habían consultado varias cosas. Tenemos a Carla Gallo y a Julio Zúñiga. Carla Gallo dice, la EAE aplicaría para planes de desarrollo urbano o plan de desarrollo metropolitano. Ok. Y Julio Zúñiga dice, el impacto ambiental es la afectación positiva o negativa en las características de un componente de medio ambiente. Ujú. Toda actividad humana, del ser humano provoca un impacto ambiental. Genial. Sí, exactamente. Está bien lo que ha señalado Julio. Y Carla, a tu pregunta, si el EAE aplicaría para planes de desarrollo urbano, o sea, son planes en general. O sea, el EAE, como había señalado, tiene los 3 PP, mis políticas, mis planes y mis programas. De esos planes o programas, yo tengo que evaluar cuáles de esos planes y programas van a generar algún impacto al medio ambiente. Y de acuerdo a ello, determinar en esta evaluación qué condiciones son, cuáles son los efectos, ver la valoración y realizando este análisis, si va a permitir o no va a permitir que se realice este plan, este programa, para que afecte o no afecte al medio ambiente, ¿no? Y del impacto ambiental solamente tengo la participación de Julio. Te agradezco, Julio, por tu participación. Efectivamente, hay afectación al ambiente, ¿no? Pero esta afectación sí es siempre un cambio de las condiciones de los componentes biológicos, eh, químicos, o impacta en las condiciones en general del medio ambiente, ¿no? Que el medio ambiente es una suma de varios componentes biológicos, químicos, la naturaleza, que mi situación antes de yo desarrollar esta actividad se va a modificar. Entonces, al ver una modificación al estado natural de vamos a decirlo, por ejemplo, del suelo, ¿no? Entonces va a haber un cambio, va a haber un impacto. ¿A través, en generado a qué? O mi factor, ¿cuál fue? Una actividad en la que interviene hombre, porque es una actividad humana. Y hay impactos más significativos y justamente lo que hay que saber es qué debo hacer ante esto o cómo debo de actuar, ¿no? Muy bien. Si no hay nadie más, seguimos. Y acá, justamente en atención a estas preguntas, tenemos las normas, ¿no? Que nos dicen, los instrumentos de gestión ambiental preventivos están en la ley del CIA, la Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Que es la 27.446. Y en su artículo 15 nos habla de una obligatoriedad de la certificación ambiental. ¿Qué es eso? Pues toda persona, natural o jurídica, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar, ahí está la palabrita, impactos ambientales negativos de carácter significativo, si se dan cuenta, no es cualquier impacto, es un impacto negativo, pero más aún de carácter significativo. Entonces, vuelvo a mencionar, toda actividad que pretende desarrollar un proyecto de inversión
que va a ser susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, deben gestionar una certificación ambiental a la autoridad competente. No es cualquier impacto. Entonces, si se dan cuenta ya, a raíz de que ya sabemos que es un impacto ambiental, ya podemos entender la obligatoriedad y sobre todo la precisión de la norma de la ley del CIA, qué impacto ambiental estoy hablando y qué relevancia tiene que tener para que yo me pueda certificar. ¿Ven? Eso dice el artículo 15. Y el artículo 3 nos habla también la obligatoriedad de la certificación ambiental. Esta obligatoriedad de la certificación ambiental no podrá iniciarse la ejecución de proyectos, ni actividades de servicios, ni de comercio referidos, ni ninguna podrá aprobarlas. Si no cuentan previamente con una certificación ambiental contenida en la resolución, no se podrá desarrollar ninguna ejecución de ningún proyecto. Entonces ahí también nos señaló ya la palabrita de certificación ambiental. Y para ello tenemos en el artículo 4 de la ley del CIA las categorías, que son justo la parte de la clase de hoy, ¿no? Mi categoría 1 es mi DIA, que le dicen, ¿no? Mi declaración de impacto ambiental, las que no originan impactos ambientales negativos de carácter significativo, y razón por la cual, si no tengo un carácter significativo, no tendría por qué gestionar una certificación ambiental a la autoridad competente. Mi estudio de impacto ambiental semidetallado tiene un impacto ambiental moderado. Es decir, vamos desde lo menos hasta lo moderado, ¿no? Y mi categoría 3 es mi estudio de impacto ambiental detallado, donde van a estar los impactos ambientales negativos significativos. Aquí está lo señalado por la norma. Esta es la categorización de los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, ¿no? Entonces, en todos hay impactos, ¿sí? Pero en mi categoría 1, mi 10, mi impactos son leves. Mi categoría 2, los estudios de impacto ambiental semi-detallado son moderados. Y en la categoría 3, los estudios de impacto ambiental detallados, pues son graves o significativos. Los componentes de un instrumento de gestión ambiental. Acá ya vamos para una parte más técnica de los mismos componentes de los instrumentos de gestión ambiental. Y donde vamos a encontrar siempre una línea base, la descripción del proyecto, identificación de los posibles impactos ambientales y sociales, plan de manejo ambiental, ¿no? Y este plan tiene justamente la identificación de medidas de protección ambiental, prevención, mitigación, corrección y compensación, y los planes. Gestión social, contingencia, cierre y costo-beneficio. Gráficamente se ve así, ¿no? Mi línea base con mi descripción de actividades, pues identificación de impactos, y de esta identificación de estos impactos voy a tener mis estrategias de manejo ambiental y los planes que ya les mencioné, ¿no? De compensación ambiental, relaciones comunitarias, contingencia, etc. También voy a contar con un plan de participación ciudadana, plan de abandono de cierre, compromisos ambientales, evaluación de costos, etc. Entonces, ¿qué es mi línea base? Vamos desglosando poco a poco. En mi línea base, yo voy a encontrar las características de cada ecosistema, ¿no? De particular. ¿Qué aspectos físicos? Aire, agua, suelo, clima, aspectos biológicos, recursos naturales, flora y fauna, socioeconómicos, es cultural, demográfico, educación, salud, economía, y de interés humano, pues, arqueológicos, históricos, o sea, hay oportunidades, y nuestro país justo se caracteriza en ser un país donde las culturas y la parte histórica pues ha ejercido en todos los ámbitos del territorio. Encontramos a veces cuando se quiere realizar algún proyecto, en una actividad extractiva,
y al momento pues de hacer la inspección y todo de la zona se encuentran restos arqueológicos o restos de una cultura, ¿no? Donde aparentemente se había dado una cultura y de ahí se tiene que llamar a la autoridad que corresponda pues, para hacer la investigación, porque nosotros no podemos hacer algo o una actividad si es que hay un tema ahí que va a vulnerar algún principio respecto a la afectación de algo que se considera como parte de nuestra cultura nacional, ¿no? Pero sí tengo que detallarlo en mi línea base, qué es lo que hay, qué es lo que encuentro ahí, como que mi estado actual antes de yo realizar esta actividad. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Me dieron un mensaje? Ya. Mi procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Así, acá veo un mensaje. Todo bien, gracias. Tenemos pues mi clasificación, elaboración, evaluación y aprobación. Mi clasificación se refiere a lo que les mencioné hace un momento de la categorización. Luego de eso ya lo elaboro con todos los componentes que les he mencionado gráficamente en la estructura. Lo evalúo y bueno, la evaluación viene por varios sectores, ya lo vamos a ver. Y ya viene luego la aprobación. Estas son las etapas, ¿no? Una vez que lo apruebo, pues no es que quede ahí para siempre y ya no lo toco, ¿no? Hay un seguimiento, hay un control y pues si corresponde una actualización. Este es gráficamente todo el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Tenemos el titular que presenta su estudio. Se clasifica este estudio de impacto ambiental. Aprueban los términos, ¿no?, de referencia, sus TDRs, y en esta etapa viene ya, después de esta aprobación, la elaboración, ¿no?, por el titular. Luego viene la revisión de conformidad de estos TDRs. Y en esta revisión y evaluación del estudio de impacto ambiental, pues se va a ver todos los componentes que les he mencionado de LEIA, ¿no? Revisión de la línea base, revisión de ingeniería del proyecto, verificación de la magnitud y categorización de los impactos, revisión de la estrategia ambiental, revisión de planes y mitigación, contingencia y cierre. Y acá, dependiendo de qué es lo que encuentré, o sea, pueden revisarme diferentes entidades. Acá he puesto una opinión técnica del ANA y de CERNAM, ¿no? Porque voy a tener que ver un tema con el agua también, o con mis áreas naturales protegidas. Luego también he pasado ya esta revisión de planes de mitigación y contingencia. Puedo aplicar acá a veces y a veces no, mecanismo de participación ciudadana, antes, durante o después, en atención a este proceso. Y de ahí ya viene el tema de la aprobación de certificación ambiental o desaprobación del estudio ambiental, ¿no?, con audiencia pública. Las opiniones técnicas, ¿quién las da? ¿Y qué clases de opiniones tenemos? Tenemos opinión técnica vinculante, o sea, la que sí va a afectar a que si se apruebe o no se apruebe, ¿no? Y opinión técnica no vinculante. ¿Quiénes, por ejemplo, dan siempre opinión técnica vinculante? Está CERNAM y el ANA y el Viceministerio de Interculturalidad, por ejemplo. Y opinión no vinculante puede ser cualquier otra autoridad que tenga alguna relación con la revisión del componente que se esté realizando, ¿ya? En CERNAM, por ejemplo, cuando hay proyectos en áreas naturales protegidas, ¿no? Y sí necesitamos la opinión para saber si va a haber una afectación. O mejor dicho, está prohibido o se puede o no se puede realizar. Después, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, pues acá estamos con los proyectos relacionados a todo el recurso hídrico, ¿no? Ellos tienen su ley de recursos hídricos donde van a hacer toda esa verificación, ¿no?
Acá están pues la afectación de los ríos, de los lagos, ¿no? Diferentes componentes, recursos hídricos, porque también hay agua en subsuelo, entonces de ahí se tiene que evaluar esto, cómo va a afectar, ¿no? Esta ejecución de esta actividad a este recurso. También en la actividad minera, por ejemplo, que hacen los embalses, los encauces, que hacen el lavado del mineral, utilizan agua de los ríos, o sea, casi todos hacen eso, pero igual eso siempre se tiene que evaluar el impacto. Luego tenemos, por ejemplo, en el Viceministerio de Interculturalidad, hablando ya de una reserva indígena, ¿no? Que haya una población indígena, un recurso natural, una exploración, explotación del Estado que se considere necesidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas situaciones así. Otras autoridades, pues cuando la autoridad competente lo requiera, ¿no? Si es que se requiere la opinión de otras autoridades. Hay opiniones técnicas favorables sin la cual no se apruebe el EIA, ¿no? O sea, yo tengo que tener mi opinión técnica favorable para poder aprobar el EIA, ¿no? De estas autoridades que están acá, como por ejemplo el ANA, CERNAN, DIGESA, CERFOR, etcétera, ¿no? Hay opiniones técnicas obligatorias, en las cuales se requiere de manera obligatoria, pero no limita la aprobación. O sea, como que sí o sí tengo que tener tu opinión, pero no necesariamente. Por ejemplo, el MINAGRI cuando modifica el estado natural de la flora o la fauna. O el IPEN cuando hablo de un proyecto que tenga la extracción de mineral radioactivo, ¿no? Y hay opinión técnica facultativa, o sea que es posible requerirla y no limita la aprobación de ley, ¿no? Que está más relacionada a las otras opiniones que yo las puedo pedir para tener mayor alcance, ¿no? Los impactos. Entonces, hasta aquí el tema de certificación ambiental, porque voy a hacer una comparación con fiscalización ambiental, ya que justamente uno de los temas era el instrumento de fiscalización ambiental, pero ahí adecuación, los instrumentos son de gestión ambiental. La fiscalización ambiental es otro tema que es otra etapa posterior a la certificación ambiental, ¿sí? La certificación ambiental es como mi manera más objetiva de yo tener en un documento todos los cumplimientos y obligaciones ambientales que debo realizar, ¿no? Por eso es que se señala que crea las obligaciones ambientales en el instrumento de gestión ambiental. Es mi control previo, mi ex ante. ¿Ex antes de qué? De realizar la actividad. Esto se ve en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? En este sistema que evalúa el impacto ambiental. Pero la fiscalización ambiental ya viene ex post, después, porque va a fiscalizar las obligaciones ambientales, un control posterior. ¿A qué? A estas obligaciones ambientales que yo me he comprometido en este instrumento de gestión ambiental, en IGA. Yo voy a fiscalizar si tú las estás cumpliendo. Y para eso hay otro sistema, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Hasta aquí alguna pregunta para antes de pasar a fiscalización ambiental? Ya. Entonces, fiscalización ambiental, recordemos parte general. Ahí veo un mensaje. Ninguna pregunta, gracias. Bueno, acá en fiscalización ambiental, chicos, chicas, para todos, hablo de una parte general, como también para de manera breve, introductoria, puedan ir entendiendo, ¿no? Aquí yo voy a ejercer mi ius puniendi estatal, mi potestad sancionadora, ¿no?
Ustedes saben ya por introducción al derecho que mi ius poniendi estatal es el poder que tiene el Estado para reprimir conductas, ¿no? Es mi poder de sancionar, en pocas palabras, ¿no? Esto tenemos en derecho penal y en derecho administrativo sancionador. Este derecho administrativo sancionador pues tiene la finalidad de disciplinar el poder represivo, generar prevención general a otros administrados y prevención específica para el administrado que cometió la infracción, ¿no? ¿Por qué se reprimen las infracciones ambientales? Porque hay una transgresión de las normas ambientales, ¿no? Yo no he cumplido con las normas ambientales a las que me he obligado, por eso la fiscalizo. Y si la fiscalizo, ¿las puedo reprimir? Sí. Eso es básicamente la lógica y la conclusión. Y entonces, ¿para qué? Para que justamente como mi peor escenario es consecuencias o contaminación ambiental, daño al ambiente, daño a la salud, pues yo cautelo, protejo el derecho a la vida, a la salud y un ambiente sano. Y las condiciones esenciales para ejercer una fiscalización ambiental, a raíz de esto es que haya una autoridad que cuente con la potestad sancionadora, ¿no? La potestad sancionatoria. Si no, no voy a poder fiscalizar. Luego que haya una decisión administrativa y pues que esta sanción siempre va a ser una limitación, ¿no? Una prevención a los derechos o imposición de un deber o una obligación. Y por lo tanto, el supuesto de hecho es una inconducta. Ay, perdón. Una inconducta previa en infracción que amerite un reproche a título de sanción. Bueno, acá ya es un concepto más administrativo, esto es derecho sancionador, básicamente, que les estoy dando como que una introducción para entender el tema de fiscalización ambiental, pero en general, o sea, la sanción administrativa es cualquier perjuicio mal infligido puede ser hasta la misma administración, ojo, o un administrado previo procedimiento administrativo y con la finalidad exclusivamente represiva. Eso es la sanción. Ese es el contenido, no les quiero meter tanto ese tema porque solamente quiero que tengan una idea de a qué me refiero con los principios esenciales del derecho sancionador, licitud, causalidad, esto está en el LEPAJ. Legalidad es que tiene que existir una ley y una norma. Causalidad es que tiene que haber una responsabilidad de quien realice el acto. Y presunción de licitud es pues que aparentemente han actuado apegados a los deberes mientras no se cuente con evidencias. Por eso el tema del principio de las evidencias. ¿Ok? No quiero tocar tan parte de esto. Voy a irme a la parte especial. Y la parte especial es mi SINEFA, mi Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Tengo el MINAM como ente rector del sector ambiente, que es el que desarrolla y dirige y supervisa la política nacional ambiental. ¿Ok? Pero tengo al OEFA como mi ente rector, ¿no? Quien desarrolla las funciones de fiscalización ambiental. Y a mis EFA, que son mis entidades de fiscalización ambiental, que también van a desarrollar funciones de fiscalización ambiental. ¿Quiénes son las EFAs? Pues ahí tenemos a los ministerios, a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. Respecto de la institucionalidad, ustedes saben de que el OEFA no existió siempre. Teníamos primero, o sea, quien veía estos temas era esta dirección esas dos direcciones de Energía y Minas, es un poco la historia. Luego Ocinermin Produce y luego vino OEFA y las EFAs, ¿no? Entonces son las leyes en las cuales poco se cuenta esta historia. Entonces el OEFA, como ustedes ya imagino que lo conocen, es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente y se encarga de la fiscalización ambiental, ¿no? Es el ente rector del SINEFA, se creó en el 2008 mediante el decreto legislativo 1013 y pues inició sus actividades en el año, 2 años después, en el año 2010. Tiene función normativa, es decir, puede emitir normas, resoluciones,
de consejo directivo, proyectos de reglamentos de participación ciudadana también los tienen, que están relacionados a sus competencias de evaluación, de fiscalización y supervisión ambiental, el reglamento de supervisión, el reglamento de sancionador, reglamenta muchos dispositivos que tienen efectos hacia terceros. Ellos pueden aprobar sus propias normas. Esa es la función normativa. La función de evaluación, pues, es la función en la cual súper más técnica evalúan los componentes biológicos encontrados en la zona, obviamente en la zona, una zona geográfica que está cerca a una unidad fiscalizable, ¿no? Y pues analizan la calidad de los componentes de agua, de aire, suelo, ruido, ¿no? Y eso lo basan o se concreta en un informe técnico donde hacen esta evaluación. Y mi función de supervisión, tengo supervisión in situ, supervisión en gabinete. Mi supervisión in situ, pues la realizo en el lugar donde ocurre la actividad y ahí voy a verificar estrictamente si en una unidad fiscalizable que pertenece a un administrado, las acciones, sobre todo se ha cumplido con las normativas ambientales y los instrumentos en los cuales ellos se han comprometido a realizar, ¿no? Y sobre todo, ver qué medidas preventivas puedo emitir. En atención a mi función supervisora. Mi función de fiscalización, pues ahí ya está todo el tema de el inicio de posibles procedimientos administrativos que pueden iniciarse a través de mi función sancionadora, ¿no? En primera instancia y mi segunda instancia con el tribunal, ¿no? Pero en general yo voy a evaluar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental y las obligaciones a las cuales se hubieran comprometido o se hubieran realizado los administrados sujetos al ámbito de la competencia del OEF. Bueno, esto son algunas actividades, digo algunas porque cada momento se transfieren, a lo largo de estos años se han transferido bastantes competencias a la OEFA y se van a seguir transfiriendo y van a aumentar la cantidad de administrados. Sabemos que ellos ven el tema de gran y mediana minería, energía, hidrocarburos, electricidad. Estas son las actividades que ellos fiscalizan. Todas las empresas que hacen gran y mediana minería les fiscaliza el OEF. Los que hacen hidrocarburos y electricidad los fiscaliza OEF. Acuicultura de mayor escala, procesamiento industrial pesquero, industria manufacturera, o sea, residuos sólidos, etcétera, digo, porque esta lista ha aumentado, pero el OEF básicamente es casi todas las actividades que son de mediana a gran escala son justamente fiscalizadas por el OEFA para verificar si se ha cumplido o no se ha cumplido con la normativa ambiental. Entonces acá voy a identificar, yo como EFA, pasivos ambientales, fiscalizo las consultoras ambientales, las moratorias, por ejemplo, la producción de los organismos luego modificados, ¿no? Y justamente las etapas que les he mencionado, pues va así, ¿no? Primero evalúo, superviso, fiscalizo y sanciono de corresponder en caso corresponda y aplico incentivos también, ¿no? Entonces, ese es el macroproceso de fiscalización ambiental, con mi único objetivo y finalidad de que tener una protección efectiva del medio ambiente. Y hablando en concreto creo que hay una pregunta. A ver. ¿Se corta la señal? ¿No me llegan a escuchar? Sí, se escucha claramente. Ya, muchas gracias. Entonces, mis reglas generales para el ejercicio de la potestad sancionadora, como ya les había dado una breve introducción en Derecho Administrativo Sancionador, y en general lo que nos habla la LPAG, es que yo tengo que encontrar siempre
un supuesto de hecho que va a ser un incumplimiento a la norma ambiental. Y por lo tanto, en atención a este supuesto de hecho va a haber una consecuencia. Y esta consecuencia ya vendría a ser la aplicación a esta infracción, ¿no? La sanción. Y por lo tanto va a haber una responsabilidad. Ahora, esta responsabilidad es objetiva, ¿por qué? Porque como el incumplimiento está en un documento, no lo estoy interpretando, sino objetivamente se compromete el administrador, por ejemplo, en el instrumento de gestión ambiental, a, no sé, pues a tener su plan de cierre, ¿no? De minas. Por ejemplo, no lo tiene. O hacer una evaluación previa de, no sé, del agua sobre este aspecto y no la hizo. Entonces, es objetiva, las obligaciones son objetivas. Y si yo no la hice, o por ahí no la hice como correspondía según las normas técnicas, dependiendo de cada sector, pues ahí yo determino un incumplimiento de la normativa y por lo tanto ya la responsabilidad que se ha generado de manera objetiva, no hay sujeto a ninguna interpretación. Y en razón a eso, la sanción voy a hacer, pues normalmente se mide con UIT, con unidad impositiva tributaria, y pues recogiendo los principios de derecho constitucional, de no confiscatoriedad, o sea, no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto que percibes, y dependiendo del pago se acepta o no los cambios de fecha de pago, pero eso ya es un tema de procedimiento sancionador, ¿no? Y no existe sustracción de la materia. ¿Qué quiere decir sustracción de la materia? Que si, por ejemplo, yo incumplí esta obligación que les digo de tener mi plan de cierre, el OEFA me fiscaliza y bueno, a raíz de esto ve que cometió una infracción ambiental, lo pone en una resolución, ¿no? Me inicia todo un procedimiento sancionador para que yo haga mis descargos, y yo cuando hago mi descargo ya en el procedimiento sancionador digo, oye, pero yo ya tengo mi plan de cierre. Así que, ¿por qué me vas a sancionar si ya lo tengo? Sustrae la materia, ¿no? Archiva el caso porque ya lo tengo. Entonces, no puede darse eso, porque tiene que ser en el momento en el que tú como administrador de esta actividad, ¿no? Como administrado que eres, en el momento de crearte la obligación en tu estudio de impacto ambiental que tenías que tener este plan, debiste de hacerlo y no lo hiciste. Entonces, no hay sustracción de la materia. Además, porque teniendo en cuenta de que estamos hablando del derecho de gozar de un ambiente sano, entonces ya debe y probablemente haber habido impactos, ¿no? Por el cual no hayas tenido este tipo de plan. Estoy dando un ejemplo, como en otro tipo de situaciones, que normalmente ya lo que hiciste ya tiene, lo que dejaste de hacer o hiciste ya tiene consecuencias, que no puede haber retrocesos en el tema de la salud, ¿no? Salud de personas o estamos hablando también de seres vivos en general, como afectación de la flora, fauna, en caso en general estuviéramos hablando de una afectación a estos componentes, ¿no? Pero esas son las principales reglas que uno tiene que tener en cuenta cuando habla del ejercicio de la potestad sancionadora. Acá hay una pregunta. ¿Las cefas locales son competentes para fiscalizar las fuentes móviles, vehículos en materia de ruido ambiental según la Ley General del Ambiente? Estas cefas son capaces de crear regulación a fin de imponer sanciones, crear regulación. Bueno, ahorita quiero terminar de leer bien. Estas cefas son capaces de crear regulación a fin de imponer sanciones a estas fuentes y considerando que la PNP ya es competente en sancionar el uso innecesario de la bocina conforme al reglamento de tránsito o no vicinidad al ver dos entidades que fiscalicen tales administradas por emisión de ruido. No, a ver, creo que acá hay un tema, son temas distintos. Un tema administrativo es que hay un cartelito ahí en la pista que te dice no tocar el claxon, es distinto a estás ocasionando un ruido ambiental que está afectando mi salud, ¿no? Lo que multa lo de la policía y todo es una infracción administrativa netamente de tránsito.
porque hay disposiciones de no tocar el claxon, pero lo que multan o lo que se multa cuando hay un ruido ambiental es ya cuando ha habido una afectación. A mí, como por ejemplo, un tema de ruido ambiental, si yo, por ejemplo, vivo al frente de un lugar donde había un lugar que era una especie como que de un colegio, pero no era un colegio, donde era de hielo, era como que iban a hacer patinajes de hielo. Pero ese lugar, para que mantenga el hielo, toda la noche había una máquina que sonaba horrible, horas de horas, y los vecinos que vivían cerca de ese lugar del patinaje de hielo no podían ni descansar bien ni dormir. Todo el tiempo de la máquina, como un refrigerador que siempre tenía que mantener en esas condiciones ese patinaje de hielo. Eso es considerado un ruido ambiental que está afectando a la salud de las personas. No es cualquier ruido, es un ruido que supera los límites máximos permisibles. Por eso la afectación y el impacto tiene que ser relevante. No puede ser cualquier ruido, ¿entiendes? Y ahí es sujeto de fiscalización por parte del OEFA y le puede imponer una sanción, ¿no? Entonces, esa es más o menos la diferencia. No sé si con eso ha quedado claro la explicación de los diferentes roles sobre temas que aparentemente son muy parecidos, pero en realidad no lo son. O sea, se tiene que verificar estos tipos de aspectos. De nada, Julia. Bueno, ese es uno de los criterios o metodología para el cálculo de la multa, ¿no? Pues primero que hay una gravedad del daño al ambiente, una intencionalidad en la conducta del infractor, adopción de medidas necesarias para revertir las consecuencias de la conducta, subsanación voluntaria de la conducta infractora, repetición, continuidad, infracción, perjuicio económico causado. O sea, yo todos estos criterios que están aquí van a servir para yo calcular cuánto de multa te voy a poner. Si eres un reincidente, si esto ya lo has hecho, pues con mayor razón, la multa va a ser más alta, ¿no? Eso es un ejemplo. Si había una intención comprobada, ¿no? Intención comprobada no es que yo voy a medir la subjetividad, ojo, sino es que ya es reiterativo y de todas maneras tú no has tenido tu deber de diligencia. Entonces, también se va a aplicar. Entonces, en general, mi marco regulatorio es que va a haber, como les decía, en atención a la función normativa, diferentes reglamentos donde voy a encontrar mi tipificación de infracciones administrativas, ¿no? Donde va a estar mi escala de sanciones, mi reglamento para la subsanación voluntaria ante algún incumplimiento, mi tipificación de relacionadas a los límites máximos permisibles, que yo les decía, como por ejemplo acá el tema del ruido, y mi tipificación de escala de sanciones vinculadas a la eficacia de la fiscalización ambiental. Hay más reglamentos acá para fraccionamiento de pagos, reporte de emergencia, notificación de actos administrativos, etcétera, etcétera. No los quiero marear con tantos reglamentos. Estos son los reglamentos ya de core, ¿no? De lo que hace la entidad cuando hago mi supervisión directa, mi reglamento de medidas administrativas, régimen de incentivos, etcétera. Sobre el procedimiento administrativo sancionador, esto es como se dice, un extra, ya, para, pues, que tengan una noción a qué me refiero con procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador ambiental, ya acá voy a ver ya todas las etapas, el conjunto de actos, donde pues va a haber el tema de la comisión de la infracción, el incumplimiento, la comisión de la infracción, congruente, responsabilidad, ¿no? En este procedimiento vamos a determinar, pues, la autoridad en primera instancia con el administrado va a poder, primero hay una fase de que voy a analizar todo lo que aparentemente ha sucedido, voy a pedir descargos al administrado, en todo ese procedimiento hago eso, requiere información y después determino una sanción. Y esas son las etapas.
imputo cargos, ¿no? Presunto, ¿no? Incumplimiento, tal. Es presunto porque todavía no he declarado la responsabilidad. No hay una resolución. Y después, los descargos del administrados, actuación de las pruebas, los informes orales, la resolución de sanción, apelación. En el caso considero apelar porque la resolución de sanción que viene acá, esta es ya de mi primera instancia. Ya pasé toda esta parte y acá digo, sí, te voy a sancionar porque se ha comprobado tal infracción. Pero pues el administrado tiene derecho a apelar. Y puedes apelar en un plazo de 15 días máximo hábiles y ahí se pronuncia ya el Tribunal de Fiscalización Ambiental, quién es el que va a resolver, y ya con esto se da por agotada la parte administrativa, ¿no? Creo que hasta aquí nos quedamos porque acá ya es un tema un poco más de daños reales y todo. O quieren que siga, no sé. Ustedes me comentan. Porque acá es un tema ya más de casuística que viene al tema de las etapas del PAS. Creo que justo esta sesión era más un tema de instrumentos de gestión ambiental con fiscalización ambiental. Y pues yo he querido dar un poco más de más información en todo en general, para que puedan tener una mejor idea y pues mejor contexto de la fiscalización ambiental, del tema introductorio del derecho constitucional de usar un ambiente sano, de la gestión pública ambiental, sus etapas, y luego ya de los instrumentos de gestión ambiental, los componentes ambientales, clasificación, categorías, y pues todo lo que hemos desarrollado en la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo adicional. Al parecer no hay más preguntas. No sé, hay una mano alzada. Le cedo el paso entonces. Buenas noches, doctora Natalie. Muchas gracias primero por la exposición, que ha sido muy amplia para comprender todos los instrumentos de gestión en fiscalización ambiental. Yo lo que quería consultarle era sobre los eximientes de responsabilidad administrativa, pero justamente, o sea, en un proceso de sancionador ambiental, ¿no? Pero justamente antes de que se dé la supervisión. Por ejemplo, es el caso que un administrado no ha presentado declaraciones anuales de un manejo de residuos sólidos o otras así, ¿no? Entonces, sabe que si llega a fiscalizarse y se le hace y se le, bueno, y no le elaboraba incluso, entonces va a caer una multa, ¿no? Eso ya está tipificado. Pero en todo caso, en este tramo, que es antes de que se dé la supervisión, sino que a través de una carta que se le envía a la entidad fiscalizadora, bueno, reconozca su responsabilidad, ¿qué nivel eh, si es una subsanación, eso voluntaria? Porque he visto que más que todo apunta a los tramos en los cuales antes de la imputación de cargo, o sea, después de una supervisión. Sí, así es. O sea, si el administrado subsana voluntariamente, por ejemplo, algo que se ha dado cuenta, o está en esta etapa de supervisión y evaluación, entonces ahí la autoridad supervisora, siempre la finalidad es, te dicta una medida administrativa. En este caso, bueno, ya no sería tan preventiva porque ya sucedió, pero ha subsanado voluntariamente. Y a través de esta medida administrativa de la autoridad de supervisión, que también dicta, pues se pueden ver esta subsanación, ¿no? Y te dan un plazo y un seguimiento. Si no lo haces en el plazo de seguimiento que dice la autoridad de supervisión, es donde ya te pone una multa coercitiva y luego de esta, probablemente de ahí te derive un PAS. Pero sí, no es que sea todo absoluto y cerrado, ¿no? Sí existe ese supuesto. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de la abogada Natalie y por la paciencia y forma tan amable de responder las preguntas. También a todo el equipo de NIDA, Bilao y el
Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, les tenemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta clase y haber resuelto las preguntas. Esperamos contar con ustedes en futuros eventos a desarrollar. Muchas gracias, abogada. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. De igual forma, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Desde NIDA, Vilauyer, esperamos que puedan acompañarnos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde para empezar con los temas sobre procedimientos para elaborar un estudio de impacto ambiental. Muchas gracias. Buenas noches.